Sean todos bienvenidos aquí a Onboard Plus, su canal de noticias. En la tarde del 15 de enero del 2026, una parte central de la Argentina quedó repentinamente a oscuras. Un apagón masivo afectó el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, en pleno horario de alta demanda eléctrica y bajo una ola de calor intensa. En cuestión de minutos, barrios enteros de la ciudad de Buenos Aires y amplias zonas del conurbano bonaerense quedaron sin suministro, mientras el transporte, los servicios urbanos y la vida cotidiana entraban en una fase de interrupción forzada. No se trató de un corte menor ni localizado. Las cifras, el alcance territorial y la magnitud del impacto colocaron este episodio entre los apagones más significativos de los últimos años en la región. Lo ocurrido abrió preguntas técnicas, operativas y estructurales sobre el sistema eléctrico argentino, pero tampoco se quedó ahí, pues expuso cómo una falla puntual puede escalar rápidamente en una de las áreas urbanas más densamente pobladas en América Latina. Empecemos con un poco de contexto sobre todo lo que está ocurriendo, qué es el AMBA, qué es lo que está pasando con este apagón y todo lo demás. Pues el AMBA concentra a cerca del 40% de la población del país y una porción aún mayor del consumo energético nacional. Su sistema eléctrico depende de una red de alta tensión compleja, interconectada y altamente demandada, especialmente durante los meses de verano, cuando el uso del sistema de refrigeración dispara los picos del consumo. Durante los días previos al apagón, la región atravesaba temperaturas elevadas con sensaciones térmicas que superaron los 35 grados. En ese contexto, la demanda eléctrica se concentraba cerca de los máximos históricos. Este dato es clave. En sistemas altamente cargados, cualquier interrupción en un nodo crítico puede desencadenar efectos en cadena. La distribución eléctrica en gran parte del norte y oeste del AMBA está a cargo del Edenor, una de las principales concesiones del país. Su red incluye subestaciones de alta tensión que operan como puntos neurálgicos para el abastecimiento de millones de usuarios. Una falla en uno de esos puntos no afecta solo a un barrio, sino a amplias áreas de formas simultáneas. El corte comenzó alrededor de las 2:45 p.m. En pocos minutos, usuarios de distintos barrios en la ciudad de Buenos Aires y del conurbano norte y oeste comenzaron a reportar la pérdida total del suministro eléctrico. Semáforos apagados, trenes detenidos y estaciones de subte fuera de servicio marcaron el primer impacto visible. Según la información confirmada posteriormente por la empresa distribuidora, el origen del apagón fue una falla técnica en la subestación de Morón, una instalación de alta tensión que opera a 220 kilovoltios. Esa falla provocó la salida del servicio simultánea de al menos 4 líneas de transmisión claves. El efecto fue inmediato. El sistema perdió cerca de 3.000 megavatios de potencia en cuestión de segundos. Para dimensionar esta cifra, se trata de una porción significativa de la demanda total del AMBA en un horario pico. Ante un desequilibrio de esa magnitud, el sistema interconectado activa mecanismos automáticos de protección que desconectan sectores completos para evitar daños mayores. Las cifras del apagón permiten comprender su escala real, pues en términos de usuarios registrados, se estima que alrededor de 800.000 clientes quedaron inicialmente sin suministro eléctrico. Sin embargo, en Argentina, un usuario suele representar a un hogar, un comercio o un edificio completo. Cuando se proyecta este número sobre la población real, distintos cálculos coinciden en que entre 3 y 4 millones de personas se vieron afectadas directa o indirectamente por el corte. Esto incluye hogares, oficinas, comercios, hospitales con suministros de respaldo y servicios públicos. En la ciudad de Buenos Aires, barrios como Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez, Colegiales, Villa Urquiza,
y zonas del centro porteño quedaron sin luz durante parte de la tarde. En el conurbano bonaerense, localidades como Vicente López, Florida, Munro, San Martín, Tigre, Ramos Mejía, Morón y Santos, lugares también registraron cortes generalizados. El impacto no fue uniforme, pero sí fue muy amplio y simultáneo, lo que amplificó la sensación de colapso urbano durante los primeros minutos del apagón. La falta de electricidad tuvo efectos rápidos en distintos niveles. El tránsito fue uno de los primeros en resentirse, con semáforos fuera de servicio en arterias claves de la ciudad. Se registraron congestionamientos, demoras y situaciones de registro en cruces importantes. El transporte público también se vio afectado. Algunas líneas de subte interrumpieron su funcionamiento de manera preventiva, mientras que trenes eléctricos detuvieron su marcha o circularon con demoras hasta que se normalizó el suministro. En estaciones y paradas, miles de personas quedaron varadas durante el horario laboral. A esto se sumaron advertencias de la empresa AISA sobre posibles problemas en el suministro de agua potable. Las plantas de bombeo y tratamiento dependen de una energía eléctrica y aunque cuentan con sistemas de respaldo, cortes prolongados pueden afectar la presión y la distribución en determinadas zonas. Uno de los puntos más observados tras el apagón fue la velocidad de la recuperación. Según los datos oficiales, los protocolos de reposición se activaron de inmediato una vez identificada la falla en la subestación. A los 30 minutos del inicio del corte, aproximadamente el 50% de los usuarios afectados ya había recuperado el suministro. Dentro de la primera hora, más del 90% contaba nuevamente con electricidad y para las 5:30 p.m. el servicio estaba prácticamente restablecido en su totalidad. Esta recuperación relativamente rápida evitó consecuencias más graves, especialmente en un contexto de altas temperaturas, y sin embargo, no eliminó las preguntas de fondo sobre la vulnerabilidad del sistema ante fallas puntuales. El apagón no puede explicarse por una sola causa aislada. La falla eléctrica en la subestación fue el disparador inmediato para el contexto. Este es mucho más amplio, pues la combinación de alta demanda, la infraestructura, la exigida tan grande que ha emitido toda la ciudad y una red altamente concentrada en nodos tan críticos aumenta el riesgo de eventos de ese tipo. Durante las olas de calor, el consumo eléctrico se dispara de forma abrupta. Aires acondicionados, sistemas de refrigeración industrial y equipamiento comercial elevan la carga de la red. En este escenario, una falla en una subestación de alta tensión no tiene un margen para ser absorbida gradualmente. Este episodio se produjo además pocas semanas después de otro apagón relevante a fines del 2025, lo que refuerza la percepción de un estrés recurrente sobre el sistema eléctrico del AMBA durante los picos estacionales. Aunque el corte fue relativamente breve para la mayoría de los usuarios, este impacto económico no es menor. Comercios que operan con sistemas electrónicos, industrias con procesos continuos y servicios urbanos sufren pérdidas cada vez que el suministro se interrumpe. A esto se le suman costos indirectos, demoras laborales, interrupciones en la cadena logística urbana y el desgaste de la confianza pública en la capacidad del sistema para responder en condiciones extremas. Desde el punto de vista operativo, el apagón dejó expuesta la centralidad de ciertas subestaciones y la necesidad de reforzar la redundancia del sistema para evitar que una sola falla genere efectos tan amplios. Pero más allá del episodio puntual, el apagón reactivó un debate de fondo sobre la infraestructura eléctrica en el AMBA. Especialistas señalan que la expansión de la demanda no siempre ha sido acompañada de inversiones equivalentes en transmisión y distribución, pues la modernización de subestaciones, la aplicación de líneas de alta tensión y la descentralización de la red aparecen como desafíos clave en un contexto de crecimiento urbano y un evento climático cada vez más extremo. El sistema no colapsó, pero mostró sus límites. Y esos límites se vuelven más visibles cuando millones de personas dependen de una red que opera
muy cerca de su capacidad máxima, y por supuesto una red de la que dependen de forma tan ferviente. Detrás de las cifras y los informes técnicos, el apagón tuvo un impacto concreto en la vida cotidiana. Familias que regresaban a sus hogares sin ascensores, personas mayores expuestas al calor, trabajadores que no pudieron completar su jornada y estudiantes con actividades interrumpidas. Para muchos, el corte fue un recordatorio de la fragilidad de los servicios que sostienen la vida urbana moderna. La electricidad no es un solo recurso técnico, es una condición básica para el funcionamiento de hospitales, comunicaciones, transportes y actividades esenciales. El apagón de este 15 de enero no fue un evento aislado ni un simple inconveniente técnico, fue una señal de cómo el sistema eléctrico del AMBA responde bajo presión, de los márgenes con los que opera y de los desafíos que enfrenta en un contexto de calor extremo y una demanda creciente. Por ahora, el servicio está restablecido y la ciudad volvió a encenderse, pero las preguntas que dejó este episodio siguen abiertas sobre la infraestructura, la planificación, la inversión y la resiliencia urbana. Lo ocurrido no cambió el sistema de un día para el otro, pero mostró con claridad qué ocurre cuando millones de personas dependen de una red que no puede permitirse fallar. Y ahí es donde esto continúa. Más que cerrarse, queda apenas abierto, y a todos los ciudadanos a los que les afecta esto de forma directa o indirecta son los que deben ver la forma en cómo desarrollar nuevas aplicaciones de estas tecnologías para evitar que ocurran este tipo de incidentes en el futuro.